Hola, en este video vamos a resolver la actividad 12 de la unidad 2 que se encuentra en el material de Estadística 1, Ciclo Básico a Distancia. El enunciado de la actividad es el que se presenta a continuación y dice: en relación a la actividad 3, en la que se ha relevado el sueldo del entrevistado de la encuesta permanente de hogares para las categorías patrón y cuenta propia, se le solicita a usted que... y nos pide que resolvamos una serie de incisos, ¿sí? Retoma la actividad 3. En esa actividad se brindaba una tabla con datos del sueldo en pesos de estas dos categorías, patrón y cuenta propia. Entonces en la tabla aparecía el sueldo de cada una de las personas que integraba cada una de estas dos categorías. Fíjense que estamos trabajando con la variable sueldo, que es una variable numérica continua, ¿sí? Vamos entonces a resolver cada uno de los incisos que integran la actividad. El inciso A lo que nos solicita es calcular el rango para cada categoría y analizar el significado del valor. Para esto, fíjense que la tabla que aparecía en la actividad 3 era la siguiente, en donde aparecía el sueldo de cada una de las personas que integraban la categoría patrón y cuenta propia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las variables con las que vamos a trabajar. Como tenemos dos categorías, vamos a definir dos variables. La variable X como el sueldo en pesos de los trabajadores de la categoría patrón y la variable Z como el sueldo en pesos de los trabajadores de la categoría cuenta propia, ¿sí? Una vez que tenemos definidas las variables, para calcular el rango, recuerden que se trata de una medida de dispersión que se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable que estemos analizando. Entonces, si consideramos la categoría patrón, tenemos que identificar el valor máximo, que es 2.200 pesos, el valor mínimo, que es 370 pesos, y al hacer la diferencia entre estos dos valores, obtenemos el rango para la categoría patrón, que es 1.830 pesos. Trabajamos de manera similar con la categoría cuenta propia. El valor máximo es 2.100 pesos, el valor mínimo 240 pesos, y entonces la diferencia entre estos dos valores nos permite obtener el rango de la categoría cuenta propia, que es 1.860 pesos. Como conclusión, entonces, podemos decir que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la variable sueldo en pesos para la categoría patrón es de 1.830 pesos y para la categoría cuenta propia de 1.860 pesos. El inciso B nos pide calcular la varianza y la desviación estándar de cada categoría y emitir una opinión en relación al significado de estos valores. Vamos a analizar primero una de las medidas de dispersión más importantes, que es la varianza. La fórmula que nos permite calcularla es la siguiente. Fíjense que en el numerador lo que aparece es la suma del cuadrado de las diferencias entre los valores de la variable y su media. Para poder calcular entonces la varianza, vamos a empezar por calcular la medida para la variable X, es decir, para la categoría patrón, para lo que vamos a construir una tabla. Fíjense que en la primera columna de esta tabla aparecen cada uno de los valores que asume la variable. En la segunda columna aparece la diferencia entre el valor de la variable y la media. Y en la tercera columna elevamos esta diferencia al cuadrado. Para esto vamos a necesitar el valor de la media. Esa medida fue calculada en la actividad 3, entonces ahora la vamos a tomar como una información, ¿sí? Ese valor daba 1.280 pesos para la variable X. Y además vamos a dejar anotado el tamaño de la muestra para esta variable, que también vamos a necesitar en la fórmula, ¿sí? El tamaño de la muestra para este caso es 9, es decir, tengo 9 personas que integran la categoría patrón.
Vamos a comenzar entonces a completar la tabla. El primer valor de la variable es 1200. Vamos a hacer entonces la diferencia entre 1200 y la media, que es 1280. Esto me da como resultado menos 80. Y ahora elevo esa diferencia al cuadrado. Menos 80 elevado al cuadrado me da 6400. Vamos a hacer esto entonces para cada uno de los valores. Fíjense que si tomo el segundo valor, que es de 480 pesos, hago la diferencia con la media, 480 menos 1280 me da menos 800. Y si elevo esta diferencia al cuadrado, obtengo como resultado 640.000. ¿Sí? Ustedes deberían completar el resto de las 7 observaciones, ¿sí? Cada una de las columnas. Y una vez que tengo completa toda la tabla, vamos a sumar los valores de la tercera columna, ¿sí? Esta suma da como resultado 3.152.600. Y fíjense que ese es el valor que necesitamos para el numerador de la fórmula, ¿sí? La suma del cuadrado de las diferencias entre los valores de la variable y su media, ¿sí? Entonces, para poder aplicar la fórmula, lo que vamos a hacer entonces es, en el numerador, ubicar este valor. En el denominador tenemos n-1, esto es 9 menos 1. Lo que obtenemos entonces es el valor de la varianza para la variable x, que es 394.075 pesos al cuadrado, ¿sí? Recuerden que la varianza es una medida que está expresada en la unidad de la variable elevada al cuadrado. Continuamos calculando el valor de la varianza para la variable z, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula que se presenta a continuación. Vamos a completar una tabla similar a la que trabajamos recién. Recuerden que para esto necesitamos el valor de la media, que calculamos en la actividad 3, que para esta variable es 737,14 pesos. Y además vamos a necesitar el tamaño de la muestra, que en este caso era 21. Esto es, 21 personas integran la categoría cuenta propia, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deberían hacer es completar la primera columna con cada uno de los valores que asume la variable. En la segunda columna, hacer la diferencia entre estos valores y 737,14. En la tercera columna, elevar estas diferencias al cuadrado. Una vez que tenemos completa la tabla, sumamos cada uno de los valores que aparecen en la tercera columna y lo que obtenemos es el numerador de la fórmula, ¿sí? Y entonces estamos listos para calcular la varianza de z, ¿sí? Como el cociente entre la suma que obtuvimos de la tabla y n-1, que en este caso es 21 menos 1. Lo que obtenemos entonces como resultado para la varianza de z es 237.401,43 pesos al cuadrado. A partir de los valores de la varianza que obtuvimos, podemos calcular la otra medida de dispersión que nos solicita el inciso, que es la desviación estándar. La misma se obtiene como la raíz cuadrada de la varianza. De esta manera podemos calcular la desviación estándar para la variable x y obtenemos como resultado 627,75 pesos. Fíjense que esta medida de dispersión, a diferencia de lo que vimos para la varianza, se expresa en las mismas unidades que la variable, por lo que su interpretación es un poco más fácil de realizar porque hablamos de una dispersión en torno a la media de 627,75 pesos, ¿sí? Hacemos lo mismo para la variable z, calculamos la desviación estándar utilizando el valor de la varianza que obtuvimos. Encontramos que la desviación estándar es de 487,24 pesos. Presentamos a continuación resumidas las dos medidas de dispersión que calculamos para cada una de las dos variables, ¿sí? Y fíjense entonces que podemos concluir que se observa una menor variabilidad respecto de la media en el grupo de los trabajadores de la categoría cuenta propia.
El inciso C nos pide calcular el coeficiente de variación de cada categoría e interpretar cada valor comparando las distribuciones. Recordemos que el coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, que se calcula como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Esta medida nos permite comparar distribuciones, de modo tal que aquella distribución que tenga un menor coeficiente de variación será la que presente menor dispersión y datos más homogéneos respecto de su media. Calculamos el coeficiente para la variable x, necesitamos tomar el valor de la desviación estándar que calculamos en el inciso anterior y el valor de la media de la actividad 3, y obtenemos como resultado 0,4904. Fíjense que si multiplicamos por 100, podemos expresar al coeficiente de variación como un porcentaje. Este indica el porcentaje de dispersión de la variable en torno a su media, que para la variable x es del 49,04%. Hacemos lo mismo para la variable z, tomamos la desviación estándar y la media, ¿sí? Y multiplicamos por 100 para poder expresar el coeficiente de variación como un porcentaje. Obtenemos el 66,1% como coeficiente de variación. Como conclusión, entonces, podemos decir que el grupo de patrones, que es el de la variable x, es el que muestra un menor coeficiente de variación. De esta manera podemos concluir que en este conjunto de datos los valores son más homogéneos respecto de su media, menos dispersos, y el promedio para este grupo es más representativo. El inciso D dice: suponga que se incrementa el sueldo en 50 pesos para cada persona en cada categoría. Calcule la varianza del sueldo de cada categoría después del incremento. Aplique propiedades. Fíjense que se trata de un incremento fijo de 50 pesos para cada persona en cada categoría, ¿sí? Si consideramos la categoría patrón, podemos definir una nueva variable y que va a ser igual a x más 50. Es decir, que a cada uno de los valores originales de la variable le sumamos un monto fijo de 50 pesos. Lo que vamos a querer es calcular la varianza de y, esto es, la varianza de x más 50. Para eso vamos a tener en cuenta la propiedad que establece que la varianza de la suma de una constante más una variable es la varianza de la variable. Esto quiere decir que si queremos calcular la varianza de x más 50, esto va a ser igual a la varianza de x, ¿sí? Podríamos hacer un análisis análogo para el caso de la variable z, esto es, la que tiene en cuenta la categoría cuenta propia, y de esta manera podemos concluir que si se incrementa el sueldo en 50 pesos para cada persona en cada categoría, el valor de la varianza no se modifica. El inciso E dice: considere que en lugar de incrementar el sueldo en 50 pesos, se incrementa un 18%. Calcule la desviación estándar del sueldo de cada categoría después del incremento. Aplique propiedades. En este caso, tenemos que considerar un incremento en una proporción constante en los valores originales de la variable. Para esto, lo que vamos a hacer es definir una nueva variable w como la variable x más el incremento en una proporción constante que lo representamos como 0,18 por x. Si sacamos factor común, podemos expresar a w como 1,18 por x. Fíjense que el inciso lo que nos pide es calcular la desviación estándar después del incremento, ¿sí? Pero las propiedades que conocemos son para la varianza. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la varianza de w, esto es, la varianza de 1,18 por x, y una vez que hayamos obtenido esta medida, calculamos la desviación estándar como la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? Para esto vamos a tener en cuenta la propiedad que establece que la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable.
De esta manera, la varianza de 1,18 por x es igual a 1,18 al cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Teniendo en cuenta esta propiedad, completamos entonces la tabla con las nuevas medidas. Para calcular la varianza para el caso de los patrones, ¿sí? Vamos a hacer 1,18 al cuadrado por la varianza que habíamos calculado en el inciso B. Y así obtenemos el nuevo valor después del incremento. Si calculamos la raíz cuadrada de ese valor, vamos a obtener la nueva desviación estándar, que es de 740,75 pesos. Hacemos algo similar para la variable que hace referencia a los cuentapropistas. La nueva varianza va a ser 1,18 al cuadrado por la varianza anterior. Entonces a ese resultado le calculamos la raíz cuadrada y obtenemos que la nueva desviación estándar es 574,94 pesos. Por último, el inciso F dice, para los ítems B y E, explique el efecto que produce el cambio en la variable sobre el coeficiente de variación. Vamos a considerar entonces primero el incremento fijo de 50 pesos para el que habíamos definido la variable I. Y lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de variación de I. Recuerden que era el cociente entre la desviación estándar y la media. Vamos a analizar qué ocurre con el numerador y con el denominador. Para el numerador dijimos que las propiedades se aplicaban a la varianza. Ya habíamos establecido que cuando se producía un incremento fijo, la varianza no cambiaba. Si no cambia la varianza, entonces la desviación estándar tampoco se modifica. Cuando consideramos el denominador, vamos a querer calcular la media de x más 50. Para esto vamos a considerar la propiedad que establece que la media de la suma de una constante más una variable es la constante más la media de la variable. Por lo que esto va a ser igual a la media de x más 50. Con estas propiedades vamos a entonces completar la nueva tabla con las nuevas medidas. En el caso de los patrones, la media entonces va a ser la que ya habían obtenido en la actividad T más 50. ¿Sí? La desviación estándar dijimos que no se modifica, entonces vamos a considerar la que habíamos calculado para el inciso B. Y una vez que tenemos estos dos valores, hacemos el cociente entre la desviación estándar y la media y obtenemos el nuevo coeficiente de variación. ¿Sí? Fíjense que este coeficiente es menor que el que habíamos calculado para el inciso C. Hacemos lo mismo para el caso de la categoría cuenta propia. Obtenemos la media, la desviación estándar, haciendo el cociente, el coeficiente de variación. De nuevo, el coeficiente es menor que el que habíamos obtenido para el inciso C. Entonces podemos concluir que si se produce un incremento fijo de 50 pesos, se produce una disminución en los coeficientes de variación. Veamos ahora qué ocurre con el coeficiente de variación ante un incremento en una proporción constante. Para esto habíamos definido la variable W y lo que queremos es calcular el coeficiente de variación de W. Si analizamos primero el numerador, habíamos llegado a la conclusión de que la varianza de W era igual a 1,18 al cuadrado por la varianza de X. Para poder calcular la desviación estándar, podemos plantear la raíz cuadrada de este resultado y operando convenientemente obtenemos que la desviación estándar de W es 1,18 por la desviación estándar de X. Al analizar la media de W, tenemos que tener en cuenta la propiedad que establece que la media del producto de una constante por una variable es la constante por la media de la variable. Esto quiere decir que la media de W es 1,18 por la media de X. Completamos entonces la tabla con los nuevos valores de las medidas. Para el caso de los patrones, fíjense que la media es 1,18 por la media que habíamos calculado en la actividad 3. La desviación estándar es 1,18 por la desviación calculada en el inciso B. Y hacemos entonces el cociente entre estos dos valores
y obtenemos el coeficiente de variación de 49,04%. Si recuerdan, este es el valor que habíamos obtenido en el inciso C como el coeficiente de variación de X. Hacemos lo mismo para los cuentapropistas y obtenemos un coeficiente de variación de 66,10%, que de nuevo es el mismo coeficiente que habíamos obtenido para la variable Z. De esta manera, podemos concluir que si se produce un incremento porcentual del 18%, observamos que el coeficiente de variación no se modifica. Esto se debe a que tanto la media como la desviación estándar se incrementan en una misma proporción. Entonces el cociente no se modifica. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.